Y vamos a continuar con nuestro tema, juventud y matrimonio. Hoy día vamos a ver lo que es el sexo y la juventud, cuáles son las expectativas, cuáles son las situaciones que se viven en la juventud y en relación al sexo, algo que tal vez poco hablamos, pero que queremos tratar en esta oportunidad. Muy bien, sexo y juventud es el tema. El origen del sexo. ¿Cuál es el origen del sexo? ¿Será que el sexo es algo malo, algo sucio, pecaminoso? No, todo lo contrario. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Para poderse multiplicar, fructificar, el ser humano tiene que tener relaciones sexuales. Entonces el sexo es una creación de Dios. Dios lo bendijo. Es una bendición de Dios dentro de los planes y propósitos para los que fue creado. Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Quiere decir que la sexualidad y el sexo en el hombre, en el ser humano, fue algo planificado por Dios, no fue algo al azar, no fue un accidente de su creación, es algo que fue planificado, algo que tiene propósito y sentido dentro de la humanidad. Versículo 24 de Génesis 2 nos dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban, dice, ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios establece desde el principio el matrimonio y la sexualidad, por ende, como un acontecimiento muy importante. Tan importante que tiene un carácter de anuncio público, ¿no? Dice, por tanto, dejará el hombre padre y madre. Por lo menos quien debe conocer de este momento en el cual van a iniciar una vida de pareja, dos seres humanos, y van a formar un hogar, ¿no? Y por ende iniciar una vida sexual activa, tiene que tener un comienzo, tiene que tener una proclamación. Lo mínimo, padre y madre, la familia, tiene que estar enterado de esto. No es algo secreto. Dios no lo creó, no lo estableció como algo secreto, oculto. No, la sexualidad debe ser abierta, clara, en el sentido que cuando alguien inicia su vida sexual activa, debe ser dentro del matrimonio, y el matrimonio debe ser algo que es público, algo que se anuncia a la familia en primer lugar, padre y madre, y marque el inicio, ¿no?, de una relación única e independiente. Serán una sola carne, una relación única, no hay más. Un hombre para una mujer para un hombre, ¿no? Y es una relación independiente porque dice dejará, es decir, rompe toda dependencia del hogar paterno. Cuando tenemos esa responsabilidad como para dejar padre y madre, es una señal de que ya podemos formar una familia, podemos iniciar una vida sexual dentro de lo que Dios manda. Y eso va a unir más al hombre y a la mujer, ¿no? Y formar un hogar. La intimidad sexual forma en el hombre, los hace uno, no solamente en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, y un hombre y una mujer se hacen uno y comparten toda una vida, toda una existencia, una nueva identidad para la familia que viene de esa unión. Dios establece también la intimidad sexual dentro de los planes y propósitos de Dios, establece que la intimidad sexual es pura y de gran gozo y placer y no avergüenza. Y estaban Adán y su mujer y no se avergonzaban. El sexo dentro de los planes de Dios y propósitos no avergüenza. No hay por qué esconderse de los papás, que nadie sepa, que no sepan los amigos, que no sepan en la iglesia, que no sepan. Cuidado, eso no es así. No es de Dios cuando el hombre y la mujer se están ocultando. No quieren que su relación se sepa. Hay algo que no anda bien. Hay que tener cuidado. Entonces, el sexo es una creación de Dios. Es bueno, una bendición, cuando está llevado dentro de los propósitos y planes de Dios. El carácter moral del sexo. ¿Es bueno? ¿Es malo? Es bueno. Es bendición de Dios para la pareja, la familia. ¿Sí? La familia es bendecida. La iglesia también es bendecida con una unión familiar. También es bendecida. Cuando en una iglesia se anuncia matrimonio entre creyentes, pues entre jóvenes que están buscando a Dios, aman a Dios, es un gozo para la iglesia. El mundo también se ve bendecido, claro.
El mundo entero se ve bendecido cuando hay familias estables, se forman familias y esas familias contribuyen al bienestar de la nación. Pero cuando se forman familias fuera del propósito de Dios, lo que tenemos es familias disfuncionales, fuera del propósito de Dios, y lo sufre el individuo, la pareja, lo sufren las familias y lo sufre la sociedad misma. Pero dentro de los propósitos de Dios y planes de Dios, es algo bueno, bendecido por el Señor. Es malo, es pecado contra Dios y trae dolor y vergüenza para el individuo y la familia y el mundo también cuando lo usamos fuera de los propósitos y planes establecidos por Dios, que es el matrimonio. El sexo fuera del matrimonio va a traer problemas. Es pecado ante Dios primeramente. Entonces el carácter moral del sexo es bueno dentro de los propósitos de Dios, es pecado, es malo fuera del propósito de Dios o fuera del propósito para el cual Dios lo creó. Y vamos entrando a otro punto, los deseos sexuales y el joven cristiano. Podemos decir que la aparición de los deseos sexuales y la atracción por el sexo opuesto no es una señal para iniciar una relación sentimental o empezar a experimentar la satisfacción de ello, sino es una señal de empezar a prepararse para poder tener un hogar, una esposa, un esposo, pero dentro del matrimonio. Entonces, los deseos sexuales es algo natural, que a cierta edad, la adolescencia, la pubertad, la adolescencia comienza a despertar, la atracción por el sexo opuesto. Eso no es malo, es parte de la naturaleza, parte de la respuesta fisiológica, emocional de los seres humanos. Pero lo que tenemos que entender es que cuando aparece eso, es señal de prepararnos, ¿no? El joven, la señorita, el adolescente debe entender que debe prepararse, ¿no? Debe prepararse. Quiere tener un compañero, una compañera, pues tiene que prepararse, sea estudiar, trabajar, poder estar preparado para poder dejar padre y madre, iniciar una relación y poder formar un hogar. Así Dios lo establece y así debe ser. Y decimos, es difícil para el cristiano o cristiana estar soltero o ser soltero o soltera. Pensemos en esto. Cristo nunca estuvo casado y ¿acaso le faltó algo al Señor? De ninguna manera. Que Jesús no fue menos hombre solo porque nunca tuvo una relación sentimental con una mujer o porque no estuvo casado. Debemos entender eso, que el estar soltero no es algo malo, no es algo anormal. Si nunca has estado en una relación sentimental, amorosa, ya seas que tengas 17 años, 15 o tengas 50, 60 años, deben entender que no están incompletos. Un hombre soltero, una mujer soltera, no quiere decir que es una persona incompleta. Hay que vivir cada etapa de la vida sabiendo que cada etapa de la vida Dios la ha dado. El ejemplo es Jesús. Estuvo solo. No tuvo una relación sentimental, amorosa, no se casó, pero él fue completo. Tuvo una vida realizada cumpliendo la voluntad de su Padre. Además, en 1 Corintios capítulo 7 que hemos leído, nos habla que en ciertas circunstancias es bueno para el hombre no tocar mujer. Dios le ha dado a muchos de sus hijos creyentes el don de la continencia. Y vamos a definir bien esto, el don de continencia. Este don de continencia se manifiesta no por una falta de deseo sexual o de atracción al sexo opuesto, sino que se trata de poder entregar ese deseo a Dios, ese deseo, esos sentimientos al Señor, ¿no? Y sentirse satisfecho con el estado en el cual uno está. Un joven soltero, por ejemplo, se casa a los 30 años, a los 25. Durante ese tiempo, ¿sí? No es que tenga el don de continencia, no todos tienen el don de continencia, pero si es un joven cristiano, una señorita cristiana, está llamado a vivir de manera pura, de una manera casta, es decir, no necesariamente tiene que estar en relaciones sentimentales amorosas durante esos años que está soltero, ni tiene que estar en relaciones sexuales de fornicación en ese tiempo. Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia acerca de la soltería? Y esto es importante, porque a veces la soltería es un tiempo, muchas veces, de conflicto en cuanto al área sexual, en cuanto a las emociones, los sentimientos. Y en vez de ser un tiempo en el cual Dios nos regala como un don para servir al Señor, para poder disfrutarlo al máximo, para muchos la soltería se vuelve un campo de batalla,
Para muchos la soltería se convierte en un trágico camino de muchos golpes, de muchos tropiezos. Y no tiene que ser así. ¿Qué dice la Biblia acerca de la soltería? Ser soltero significa ser célibe. ¿Qué es ser célibe? Y aquí está 1 Corintios 7, del 1 al 5. ¿Qué es el celibato? Es la práctica del autocontrol, es decir, estar soltero pero sin tener relaciones sexuales, absteniéndose de satisfacer los deseos sexuales. Una cosa es ser soltero y otra cosa es ser célibe. Hay muchas personas en el mundo que son solteros pero no son célibes. Es decir, son solteros pero viven una vida sexual desenfrenada, en fornicación. El soltero, según la Biblia, el creyente, el joven, la señorita, su vida soltera tiene que ser una vida célibe, es decir, absteniéndose de satisfacer los deseos sexuales hasta el matrimonio. El sexo solo puede ser disfrutado dentro del pacto matrimonial, ¿no? Pero tiene que esperar hasta el matrimonio. En el mundo, ¿qué está pasando? Una de las razones por las cuales en el mundo muchos solteros están retardando el matrimonio o no quieren el matrimonio es porque disfrutan de los beneficios del matrimonio como satisfacción sexual, más los hombres, y compañerismo íntimo, las mujeres, sin ninguna responsabilidad o sin ninguna de las responsabilidades que el matrimonio conlleva, es decir, sin compromiso. Lo que tenemos que entender que en el noviazgo, por ejemplo, cuando estamos en un noviazgo, la pareja aún son solteros, ¿no? Delante de la ley y delante de los hombres, en un noviazgo todavía la pareja es soltera. Aún la noche antes del matrimonio, son solteros. Horas antes del matrimonio siguen siendo solteros. Si la pareja tiene relaciones sexuales horas antes del matrimonio, comete un gran pecado, un horrendo pecado delante de Dios. Pero la noche después, ¿no? O las horas después de casarse, lo que unas cuantas horas hubiese sido un pecado delante de Dios, viene a ser algo honroso y bendecido delante de Dios. Unas horas de diferencia en cuanto a las relaciones sexuales entre una pareja de novios hace la diferencia entre lo que es un pecado y lo que es una bendición para sus vidas. Ser soltero es, el primer punto hemos visto, ser célibe, es decir, no practicar las relaciones sexuales, no satisfacer los deseos sexuales. Eso quiere decir para un cristiano soltero, soltera. Segundo, ¿qué debemos saber sobre la soltería? Es un don espiritual dado por la gracia de Dios. A menudo hemos mal entendido de que debido a que la soltería es un don espiritual, como es un don, el deseo sexual va a ser anulado y entonces va a ser fácil ser célibe, mantenerse casto. Pero eso no es necesariamente la verdad. Primera de Pedro 2:11 nos dice, les escribo como a extranjeros y peregrinos que se abstengan, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Puede ser que algunas personas, tal vez su experiencia sea esta, ¿no? Que no tienen deseos sexuales, que no tienen esa necesidad de atracción por el sexo opuesto de formar un hogar, puede ser, pero la gran experiencia de la gran parte y la mayor parte de los seres humanos es tener ese anhelo, hay ese anhelo de satisfacer los deseos sexuales. Y es algo con lo cual el joven, la señorita, pues de alguna manera va a tener que estar luchando y sobre todo entregarlo al Señor para la gloria de Dios, esos deseos, abstenerse y guardarse para el matrimonio. Si estar soltero, mire joven, demanda perseverar en pureza y santidad como creyentes, entonces debemos recordar y reconocer que la soltería es un don espiritual que depende bastante de la gracia de Dios y es por la gracia de Dios. Mientras dure su tiempo de soltería que Dios le regala, es un tiempo de bendición. Es bueno ser soltero, es bueno pasar por la etapa de soltería, es un buen don para así poder ejercer su masculinidad los hombres o su feminidad las mujeres para la gloria de Dios. Es decir, el tiempo de soltería, usted sigue siendo tan hombre como un casado y la mujer es tan mujer como una mujer casada, pero para la gloria de Dios en su etapa cada uno. La soltería es un llamado a luchar la batalla de la fe, como lo dice 1 Corintios 7:17. Cada uno como el Señor le repartió y como Dios le llamó, así haga cada uno.
Así como estás, así alaba a Dios, así sirve a Dios, ¿sí? No estás incompleto, estás completo. Y esto incluye el estar soltero y estar célibe, es decir, casto, sin satisfacer los deseos sexuales. O virgen también. O si no está, alguien no es, ya no es virgen, pero conoció al Señor ya después de haber tenido tal vez una experiencia ya sexual, pero ya desde que viene a Cristo se mantiene puro. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Tal vez el joven o la señorita no es virgen, pero conoció al Señor así. Así que para Dios ahora es nueva criatura, es limpio. Dios le ha perdonado, le ha limpiado. Entonces ya en Cristo, como solteros, somos llamados a vivir una vida célibe, una vida de abstinencia de los deseos sexuales, hasta que llegue el tiempo del matrimonio. Es como el don de evangelismo. No todos tienen el don de evangelismo, ¿verdad? Pero todos somos llamados a compartir y predicar el evangelio. No como aquel que tiene el don y el ministerio del evangelismo, pero todos sí debemos evangelizar a nuestra familia, a nuestros amigos, compartir el evangelio. Así, no todos tienen el don de abstinencia, ¿no? O de continencia, pero sí todos somos llamados, mientras estemos solteros, a vivir una vida pura y santa para el Señor, una vida casta, una vida célibe, se le llama tanto. De esa manera, por eso decimos, es un don, pero no solamente un don, sino un llamado a glorificar a Dios con nuestra soltería y nuestra pureza en lo que es nuestra vida. Con eso glorificamos a Dios. La soltería es un llamado a practicar el autocontrol y a no satisfacer esos deseos sexuales y a luchar la batalla de la fe teniendo a Cristo como nuestra satisfacción suficiente para cada etapa de nuestra vida. Es decir, algo que nos debe mantener tranquilos, nos debe mantener satisfechos, es Cristo, tener a Cristo en el corazón, esperar en las promesas de Él, saber que estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. Eso nos debe llenar. En otras palabras, como le decimos siempre, no nos casamos para ser felices, ya somos felices con Cristo. Me caso siendo feliz con Cristo. De esa manera, es lo mismo prácticamente. Estamos llenos con Cristo. Bendito sea el Señor, nos sentimos ya realizados con Cristo. Es algo que usted debe creerlo, es algo que usted debe seguirlo y practicarlo cada día. Ejercitarse en esa piedad. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Con toda la presión del mundo, esto no viene de sí solo. Esto de glorificar a Dios con nuestra soltería y con nuestra pureza sexual dentro de la soltería es algo que el mundo aborrece. Y el mundo no contribuye en nada a esto. La sociedad está tan sexualizada que enciende las pasiones y los deseos desde que prendemos la televisión, la radio, todo el mundo está orientado a motivarnos a despertar los deseos sexuales, la satisfacción de los deseos sexuales. Entonces, es necesario saber que la batalla de la fe no tiene que ser luchada tampoco individualmente, joven, señorita. Para eso Dios nos ha dejado la hermandad, la comunión de la iglesia. Para eso nos tiene a los pastores de la iglesia, ¿sí? Nos tiene a hermanos o hermanas maduros en la fe que han pasado ya por lo que es la soltería, que le podemos ayudar en su vida, en su lucha cada día por la pureza y la santidad y en su carrera por honrar a Dios con su cuerpo, con sus emociones, sentimientos, con su sexualidad. Tampoco es malo casarse, ¿no? Si alguien se casa, no es pecado, ¿no? No es malo, ¿no? Pablo dice que es mejor que estarse quemando o ardiendo en pasión y caer así en la tentación y en el pecado de la fornicación. Pablo dice, quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero si alguno no tiene don de continencia, mejor cásese a estar quemado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que saldremos y desesperadamente buscaremos con la primera persona para casarnos? No es así. Cuando Pablo dice, el que no tiene don de continencia y está luchando, mejor es casarse, está diciendo que tiene que pensar en buscar un esposo, una esposa. Y eso no es un arranque desesperado, sino es un proceso en el cual la persona comienza a orar al Señor, comienza un tiempo de búsqueda de Dios y dirección para formar un hogar conforme a la voluntad de Dios. Y aquí hay otro problema, ¿no? Hacer del matrimonio un ídolo y pensar
que la relación amorosa o el matrimonio va a ser la solución a la impureza sexual o al pecado sexual. Hay que ser puro, hay que luchar contra las tentaciones, si es soltero, siendo soltero. No espere el matrimonio, porque no es el matrimonio, es Cristo. La idea es esto: si estás como soltero, estamos insatisfechos o amargados, mientras permanecemos solteros, estamos en esa situación, ¿no? También estarás insatisfecho y amargado el día que te cases o durante el matrimonio. Una persona para ir al matrimonio debe estar satisfecha, debe estar feliz en Cristo, debe entender eso y debe aceptarlo, creerlo. Bendito sea el Señor. Vamos viendo otro punto de la soltería. Ventajas: la soltería tiene ventajas sobre el estado de matrimonio del casado, sí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ventajas tiene el soltero? Tiene mayor libertad financiera, puede invertir más, reducir sus deudas más rápidamente y puede ofrendar más sacrificialmente, es decir, puede sacrificarse más para ofrendar para la obra de Dios. El soltero tiene mayor libertad con su tiempo, no tiene que estar yendo directamente a casa necesariamente a estar con su esposa o sus hijos después que sale de trabajar o de estudiar. Él decide con su tiempo qué hacer la mayor parte de su tiempo libre. Esa mayor flexibilidad que tiene el soltero en sus planes, pueden ser flexibles en cuanto a sus planes futuros, puede planificar su futuro con flexibilidad, mientras que los casados no tenemos tanta esa libertad. Así que los solteros deben considerar, deben pensar cómo invertir ese tiempo para la gloria de Dios, para honrar y servir a Dios. Todas sus ventajas no son para simplemente para nosotros, no son, sino es para servir a Dios. Todo lo que tenemos tiene un propósito. Y la soltería tiene sus propósitos. Dios nos da el tiempo, nos regala la soltería como un don para poder invertirlo, para poder cumplir el propósito. La persona soltera tiene un propósito en los planes de Dios. Pablo nos recuerda en la carta de Corintios y en muchos libros más que la razón real de las ventajas de la soltería es asegurar una devoción o una consagración indivisible al Señor, es decir, una consagración o devoción única, entregarnos lo más que podamos al servicio del Señor. Si los dones espirituales, y sabiendo que la soltería es un don, ¿no?, son para edificación de la iglesia, y si la soltería es un don, entonces el don espiritual de la soltería es dado por Dios para yo como soltero contribuir y edificar a mi iglesia, a la congregación. El soltero o la soltera puede preguntarse cómo servir a Dios en tu iglesia local. Entonces, si usted es soltero, quiere servir a Dios, acérquese a sus líderes, acérquese al líder de joven, diga, quiero servir a Dios, quiero participar más activamente en la obra de Dios, y puede que en ese servir a Dios encuentres esa pareja, ese cónyuge que Dios tiene para ti. Entonces, la soltería como don tiene un propósito. ¿Cuál es? Edificar a la iglesia, ¿sí? Entregar mi vida más al Señor. Y el último punto sobre la soltería: tenemos que entender que así como el matrimonio es terrenal, es aquí en la tierra nomás, allá en el cielo ya no va a haber matrimonios, ya no nos veremos como esposo o esposa, nos veremos como hermanos, como ángeles de Dios, dijo Cristo. La soltería también es temporal. Sea que decidas quedarte soltero toda tu vida, dedicas tu soltería al Señor, o sea que estés soltero un tiempo y luego viene el matrimonio. En ambos casos, la soltería pues es solamente mientras estemos aquí. Como dice Efesios 5:32, vamos a analizar esto. Nos habla de la imagen que es de Cristo y la iglesia, el matrimonio. El misterio profundo del primer matrimonio, o sea, es la razón por qué existió el primer matrimonio, Adán y Eva, es para revelar el matrimonio de Cristo con su iglesia. ¿Se dan cuenta? El Génesis comienza con un matrimonio, el matrimonio de Adán y Eva, que tiene el propósito de anunciar la relación de Cristo y la iglesia. El primer matrimonio de Adán y Eva siempre tuvo la intención de apuntar al último matrimonio que nos habla la Biblia. Apocalipsis 19 nos habla del último matrimonio que será entre Cristo y la novia, Cristo y la iglesia. Ahora los solteros deben recordar que aunque el matrimonio es una fotografía, una imagen de Cristo y la iglesia, la soltería también es una fotografía, una imagen de la espera paciente de la iglesia por el regreso de Cristo. Cristo es el novio que murió por su esposa para limpiarla y presentársela sin mancha. Mientras tanto, Él nos espera en la gloria ya.
y vendrá por nosotros Cristo un día, cuando haya completado su obra y Él haya preparado morada para nosotros allí en el cielo. Él vendrá a llevar a su esposa, a la iglesia, como una novia que espera. La boda del Cordero, las bodas del Cordero, será una boda espectacular de la iglesia con Cristo. Dice que la iglesia vestirá un vestido blanco, puro y sin mancha. Entonces, el soltero representa eso. El soltero, una vida soltera en pureza y castidad y santidad, pues representa eso, la espera paciente de la iglesia, en pureza y en santidad, esperando al novio, a Cristo. Mientras está soltero y aún no se casa, usted es un ejemplo vivo. Su pureza, su santidad es un ejemplo vivo de que la iglesia así debe esperar a Cristo. Amén. Está proclamando la pureza de la iglesia, esperando al novio, a Cristo. Y el día que se casen, pues ya usted con su esposa van a proclamar en su matrimonio la relación de Cristo y la iglesia. La iglesia. Damos gracias a Dios por los solteros, porque ustedes, muchos de los que están acá, nos recuerdan eso, la fidelidad de Cristo y cómo la iglesia nosotros debemos esperar pacientemente y en pureza el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No se olvide, la soltería es un regalo de Dios con un propósito. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer, joven, con ese regalo de tu soltería? Dios nos bendiga, ahí nos vamos a quedar.